Bueno, y en un día donde tradicionalmente se hacen balances, hay uno en materia internacional que sin duda ha marcado la agenda noticiosa, esto por el alcance de sus decisiones. Hablamos del año de Donald Trump, el que vamos a analizar junto a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Hola, muy buenas tardes. En un día en que, por supuesto, se hace esta mirada hacia atrás de lo que ha sido el 2018, y en materia internacional hay varios hitos, pero probablemente muchos de ellos han estado marcados de una u otra manera por el presidente Donald Trump y por las decisiones que ha ido tomando. Exactamente. Si nos centramos en lo último, revisaba algunas informaciones que indicaban el fin de año para Donald Trump. Se quedó solo en Washington, sin sus vacaciones y con un cierre del gobierno. ¿Cómo podríamos analizar lo que ha sido este 2018 para el presidente de Estados Unidos y en particular lo que se está viviendo en estos momentos? Bueno, este 2018 estuvo marcado precisamente por las decisiones de Donald Trump, que muchas veces, en términos de política exterior, resultan un tanto erráticas, incomprensibles, polémicas, por cierto. Sin embargo, hay que entender que Donald Trump es un presidente distinto, completamente diferente a sus predecesores. Y eso significa que en muchos aspectos sus decisiones en política exterior, la verdad, están pensadas en términos de los beneficios en política interna. ¿Cuál es su impacto dentro de su partido y en relación a la oposición, fundamentalmente el Partido Demócrata? Por eso muchas veces la sensación que queda es que estas decisiones no están vinculadas con el funcionamiento del mundo o el fortalecimiento de su relación con sus aliados, por ejemplo, con Europa, o con otros actores como pueden ser Rusia y China. O un análisis de cuáles son las consecuencias que pueda generar a nivel internacional, sino más bien centrado en la opinión interna que puedan generar esas decisiones en un presidente que actúa a través de Twitter. O por lo menos por ahí van los principales anuncios. Exactamente, porque tampoco hay que perder de vista que este año estuvo marcado por estas elecciones de mitad de mandato, estas elecciones legislativas, en las cuales los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, mientras que el Partido Republicano no solamente retuvo el Senado, sino que además aumentó el número de bancas que cuentan en este minuto en el Senado. Y eso claramente le permite a Trump que el Senado siga siendo una especie de cortafuego en caso de cualquier iniciativa, por ejemplo, que nazca de la Cámara de Representantes en su contra, un impeachment, una investigación. No hay que perder de vista que todavía sigue adelante la investigación del fiscal especial Robert Mueller en torno a la famosa trama rusa, que son estos vínculos que habría tenido el equipo de campaña de Trump con el gobierno de Vladimir Putin, básicamente para perjudicar a Hillary Clinton en 2016 y beneficiarlo a él. Y que está bastante probado, incluso los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la SNA, la CIA, el FBI, han dicho que efectivamente hubo una relación, hubo un intento de vincular a figuras clave del Kremlin, al embajador ruso en Washington, en función de este objetivo que era beneficiarlo a él y perjudicar a Hillary Clinton. Sí. Expliquemos esta situación en la que se encuentra Estados Unidos en la actualidad, este cierre del gobierno, qué significa y qué tan inusual es, porque lo cierto es que es un concepto que ya hemos escuchado en otras administraciones, no solamente en la de Donald Trump. En efecto, este llamado shutdown, este cierre del gobierno, es algo relativamente frecuente en cualquier presidencia de Estados Unidos en la medida que no hay acuerdo entre la Casa Blanca, entre el Ejecutivo y el Congreso en torno a los presupuestos. En esta oportunidad, y eso puede variar en términos del número de días, en este minuto estamos viendo una prolongación bastante inquietante en torno al número de días en que esto está pasando. Ya se han cerrado varias oficinas gubernamentales, incluyendo las de impuestos. Comienza con cosas menos relevantes como parques y ese tipo de cosas. Claro, porque esto significa que los funcionarios públicos se van a no casa. Están recibiendo un sueldo, se tienen que ir a la casa. Exactamente. Otros, dependiendo de su rol, igual tienen que ir a trabajar, aunque sin saber qué pasa con sus salarios. Claro, probablemente la CIA sigue funcionando, el FBI, ese tipo de cosas. Esto involucra a todos los funcionarios a todo el públicos. aparataje gubernamental, estatal. Entonces, ¿cuál es la piedra de tope en este punto? El hecho de que Trump lo que busca es que el Congreso apruebe un presupuesto que incluya el dinero para construir el muro que él prometió levantar en la frontera entre Estados Unidos y México. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares. Y en el fondo Trump está condicionando levantar esto a que el Congreso le incorpore ese ítem dentro del presupuesto para el próximo año fiscal. Claro, o sea, lo que dice el presidente de Estados Unidos, si no está ese dinero, esto sigue tal cual, no se acaba este cierre de gobierno. Ahora, primero, ¿no resulta contradictorio desde la perspectiva que Donald Trump en algún momento había dicho que este muro lo iba a pagar en México? ¿Lo iba a terminar pagando México? Efectivamente, durante su campaña y los primeros meses de gobierno, Trump insistió en ese punto, cosa que es totalmente irreal. O sea, obligar a otro Estado
Estado, a otro gobierno, a otro país absolutamente soberano, como es el caso de México, a que pague por esto es irreal, es completamente falso. Claro. Eso nunca iba a pasar. Pero a raíz de los resultados en la elección, probablemente muchos sí creyeron que eso era algo factible. Ciertamente, muchos de los electores que votaron por Trump creen eso firmemente, creen que Trump efectivamente puede obligar al gobierno mexicano a pagar por eso. Y estamos hablando de que la frontera de Estados Unidos y México, que son aproximadamente 3.200 kilómetros, ya tiene un vallado de 1.100. La idea es cubrir el resto, con un vallado que sea efectivamente infranqueable por inmigrantes, etcétera. Pero claramente México no puede, ningún gobierno mexicano va a aceptar pagar eso, y mucho menos uno como el que asumió el pasado 1 de diciembre, el de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, es difícil hacer una proyección considerando lo impredecible que es Donald Trump, sí. Pero respecto a esto, a que tampoco puede estar eternamente en esta situación del cierre de gobierno, ¿qué es lo que puede ocurrir? Me imagino que estará también negociando, habrán algunos aspectos los que se pueden ceder, es una posición en la cual los opositores a Donald Trump no piensan ceder en lo que se refiere a aprobar esta cantidad de dinero para el muro. ¿Cuál es el escenario que se puede dar? Es probable que veamos una prolongación de esto en términos de días, más allá de lo que habitualmente dura esto. El punto es que Trump probablemente no va a ceder en este ítem porque es muy importante para él en términos de su imagen, pensando nuevamente en sus electores y pensando en que Donald Trump está considerando seriamente postular a la reelección en 2020. En ese contexto, es probable, esto es un escenario, que haya algún tipo de acuerdo entre republicanos y demócratas para destrabar esto. Probablemente el Congreso finalmente le va a otorgar este dinero, pero no en términos gratuitos, a cambio de algo. Por ejemplo, flexibilizar su política migratoria y de algún modo descomprimir el escenario que en este momento tenemos en la frontera entre Estados Unidos y México, fundamentalmente por el lado mexicano, en donde hemos visto la llegada de todas estas columnas de inmigrantes centroamericanos que además se suman a este porcentaje de inmigrantes mexicanos que históricamente se mueve entre la frontera entre ambos países. Claro. Ahora, ¿qué pasa también con otros hitos que ha marcado Donald Trump en este 2018? Estoy pensando desde lo que ocurrió al inicio con Corea del Norte hasta la guerra comercial que se sigue dando con China. Trump ha sido muy hábil en términos de su capacidad para generar situaciones de crisis que van escalando en el tiempo a un punto en donde la solución la da él. Y Trump da la sensación de que es el que resuelve esto de manera hábil, de manera generosa, con su contraparte. Lo vimos durante el caso de Norcorea. La retórica entre ambos gobernantes fue escalando de manera inquietante. La comunidad internacional llegó a un punto en donde llamó a ambas partes a poder sentarse, a conversar. Finalmente, a mitad de año, tuvimos esta cumbre inesperada un poco en Singapur, en donde se vieron finalmente cara a cara Donald Trump y Kim Jong-un. Una cumbre que hay que decir que fue muy espectacular, muy mediática, pero que en términos concretos no dejó nada realmente importante. ¿Por qué? Porque este documento que todo el mundo vio que firmaban ambos gobernantes, 4 puntos, eran 4 puntos muy generales, muy ambiguos, casi una declaración de intenciones. Pero en ninguna parte se habló en detalle de lo que realmente importaba. Por ejemplo, cómo y cuándo se iba a iniciar el proceso de desnuclearización de la península coreana, es decir, qué iba a pasar con el arsenal de Corea del Norte, quién se iba a hacer cargo de eso, en qué plazos, cómo iba a ser la fiscalización. Nada de eso se concretó y eso sigue en el aire hasta ahora. Se habla de una próxima reunión en enero de 2019 que aún no tiene fecha ni lugar. Veremos si en esa oportunidad efectivamente se llega a algo más concreto. En términos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, guerra comercial que hay que decir que Estados Unidos declaró a China abiertamente, subiendo los aranceles a un 10% y amenazando con subirlos en una segunda etapa a un 25%. Evidentemente, ahí hay un tema que Trump defendió desde el comienzo de su campaña en 2016 y que era responsabilizar a China por una balanza comercial negativa para Estados Unidos, que de algún modo China estaba inundando a Estados Unidos con sus productos, que venían subsidiados, una serie de acusaciones en ese sentido. Nuevamente apuntando como público objetivo Por a la supuesto. política interna. Claro, porque de por medio de esos son ingresos, son empleos, una serie de elementos que nuevamente Trump toma estas decisiones pensando en sus electores, pensando en los ciudadanos estadounidenses que votaron por él. El punto es que, a diferencia del caso norcoreano, que es un tema militar, etc.,
este tema económico tiene un impacto mucho mayor porque involucra a todo el mundo. Claro. O sea, de hecho, si efectivamente se produce una nueva contracción por parte de China y esta guerra comercial continúa, para Chile puede significar un aumento del dólar, una caída en la demanda de cobre, una serie de elementos. Entonces, por eso estamos atentos a ver qué pasa. Cuando fue la cumbre APEC, ¿no es cierto?, en Papúa Nueva Guinea en noviembre, se esperaba que ahí Estados Unidos y China lograran resolver el tema de la guerra comercial y no se produjo. Entonces las miradas pasaron al G20 en Buenos Aires, en donde hubo una especie de tregua declarada de 3 meses. Se supone que hay nuevas conversaciones. El punto es que no está claro efectivamente a qué están dispuestos cada uno de estos dos actores tan importantes, que son las dos máximas economías del mundo, Estados Unidos, China, seguido Japón en tercer lugar, para ceder y destrabar esto. Ahora que, bueno, ya ha pasado un poco más de tiempo Donald Trump como presidente, ¿hay alguna lógica que se pueda apreciar dentro de sus estrategias? No sé si un modo en el cual primero amenaza o va con todo, después retrocede, o empieza a lograr o a ceder en ciertos aspectos. ¿Hay algo que ya se pueda, dentro de lo impredecible que es Donald Trump, que se pueda apreciar como una lógica dentro de su modo de desenvolverse como presidente? Algo de lo que tú mencionas se puede decir. Hemos aprendido a conocer a Donald Trump, que claramente no tiene nada que ver con Barack Obama o Bill Clinton o George W. Bush. Nada que ver. Es un tipo de presidente que de partida no viene del mundo de la política, sino del mundo de los negocios. Para él el tema de la diplomacia es algo que no se le da de manera natural y que no valora mucho tampoco, por ejemplo, el tema del multilateralismo. Él se mueve de acuerdo a los códigos del mundo financiero muchas veces, que es más agresivo, que es el de presionar, y lo hemos visto. En el caso de Norcorea, en el caso chino, en el caso del muro, en el caso incluso del Senado. Por lo tanto, lo que hay que considerar en el caso de Trump es que él en el fondo se mueve en este minuto en torno a un par de lógicas claras. Uno, él piensa mucho en sus electores y de algún modo en ir cumpliendo lo que él prometió durante su campaña. Dos, dar una muestra de interés en el futuro de Estados Unidos. Está preocupado del empleo, mejorar la economía, ese tipo de cosas. No está pendiente necesariamente de la situación internacional. Trump ha dicho que no le interesa ser el policía del mundo. Hace tiempo que Estados Unidos intenta ir dejando atrás ese papel. Y la decisión de retirar 2.000 efectivos desde Siria y 7.000 desde Afganistán, que es la mitad del contingente que en este minuto tiene todavía en Afganistán, da muestra de ello. Ahora, eso tiene un sentido, por ejemplo, en términos de costos. Él dice que es muy caro mantener estas tropas en ultramar. Sin embargo, también tiene un efecto. No hay que perder, por ejemplo, de vista el caso de Afganistán. Estados Unidos invadió Afganistán después de los ataques del 11S, en octubre de 2001. ¿Qué pasó ahí? Invadió Afganistán, derrocó a los talibanes. A la vuelta de los años, 17 años después, los talibanes no han sido derrotados. Y finalmente Estados Unidos se vio obligado este mes a sentarse a negociar en la misma mesa con los talibanes. De modo que su retirada eventual de Afganistán le va a dar mayor fuerza a este grupo para volver al poder en este país. Y eso probablemente va a pasar lo mismo en el caso de Siria. Trump ha dicho que retira sus tropas de Siria porque considera que el Estado Islámico está derrotado. Está derrotado tal vez en términos territoriales. El califato que había instalado en el norte de Irak y el norte de Siria, en donde vivían más de 8,5 millones de personas bajo la autoridad del Estado Islámico, ha desaparecido. Prácticamente el Estado Islámico no controla más del 1 o 2% de lo que era ese autoproclamado califato. Sin embargo, eso no significa que el Estado Islámico como estructura haya desaparecido. Y lo que ha hecho ha sido volver a su etapa inicial, es decir, un grupo amparado en la clandestinidad desde donde realiza ataques, atentados, secuestros extorsivos. Entonces, en ese sentido, también la retirada parece prematura. Sí, y precisamente te quería llevar a eso. ¿Cuáles son las proyecciones, los temas que se pueden pensar que van a venir con fuerza al 2019? Mencionabas algo con Siria, con lo que pasa con el Estado, también con el Estado Islámico, Afganistán. Estoy pensando otras situaciones a las cuales a lo mejor va a haber que estar muy atentos, lo que pasa con Bolsonaro en Brasil, lo que ocurra con el Brexit, tal vez algo con Venezuela. ¿Cuál es la proyección que a lo mejor se puede hacer sobre temas que van a estar siendo importantes y relevantes en el 2019? A nivel regional, evidentemente, las elecciones presidenciales en Argentina y en Bolivia. Macri va a buscar la reelección y Bolivia, bueno, sabemos que Evo Morales claramente ha hecho todo lo posible por volver a ser candidato, de modo que tendremos que estar atentos a lo que pase en ese sentido.
Este 1 de enero asume Jair Bolsonaro oficialmente como presidente de Brasil para el periodo 2019-2022 y con eso instala un tipo de gobierno completamente distinto al que ha tenido Brasil hasta ahora. Uno de sus grandes desafíos sin duda va a ser generar una suerte de despolarización de Brasil. De hecho, ya sabemos que, por ejemplo, los representantes del Partido de los Trabajadores, del PT, no van a asistir a la toma de mando de Bolsonaro. Y eso ya genera un escenario bastante claro en términos de lo que le espera, en términos de lo que va a ser el 2019. Va a tener que generar algún tipo de instancias para, de algún modo, entre su gobierno y la oposición, establecer puentes de comunicación. Claro, porque está la duda también si es que no ha generado demasiadas expectativas también. Las expectativas que ha generado son enormes y eso sin duda que es una amenaza para su gobierno porque sus electores, no perdamos de vista que él ganó por un 56% de los votos, están expectantes frente a esto y quieren respuestas lo más rápido posible. Tú mencionabas el Brexit, efectivamente tenemos que ver qué pasa de aquí al 21 de enero respecto de cómo se pronuncia el Parlamento británico sobre el acuerdo que negoció Theresa May con Bruselas. Si lo rechaza, Theresa May probablemente va a estar en una situación que la va a llevar a renunciar a su cargo. El problema es que este acuerdo no deja contentos a nadie y la Unión Europea ha sido muy dura en ese sentido y ha dicho que no hay otra posibilidad. Este es el documento que se negoció y no va a haber una segunda negociación en torno a su contenido. También yo creo que vale la pena mencionar lo que va a pasar con el vecino del sur de Estados Unidos, con el México de Andrés Manuel López Obrador, que asumió recién el 1 de diciembre. La convivencia entre Trump y Andrés Manuel López Obrador es algo que todavía tenemos que ver cómo se va a desarrollar. Muchos lo han calificado a él como una especie de populista mexicano. Es un hombre que tiene larga trayectoria en todo caso a nivel político y está muy preocupado de efectivamente la situación interna de su país más que jugar un rol a nivel internacional. Lo que pasa también entre Estados Unidos y Rusia, la convivencia cada vez más compleja entre Donald Trump y Vladimir Putin va a ser sin duda un tema que va a marcar la agenda en 2019. Después de todo, hemos visto que este año no solamente ha habido situaciones de tensión, como en el G20, en donde él dijo que iba a tener una reunión bilateral con él y en menos de 24 horas la canceló. Estados Unidos dijo que se retiraba del acuerdo de misiles intermedios intercontinentales de 1987, misiles nucleares. Y Rusia dice, perfecto, si ellos se retiran, nosotros también. Lo cual genera un espacio de incertidumbre en torno a este tipo de armas. Entonces, esos son algunos de los temas que sin duda van a ser importantes en el 2019. Veremos qué es lo que pasa en el mundo, todas estas noticias internacionales. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Gracias a ustedes.